tal, amigos y amigas? Un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos. Un verdadero placer, una alegría de poder compartir con ustedes nuevamente domingo 21 de agosto. Rápido en medio, ya se nos va a acabar, faltan unos pocos días, vamos a ingresar a septiembre. El tiempo está mejorando bastante. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante. Un tema respecto a las organizaciones sociales, respecto a los indígenas, al indianismo y respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas. El presidente Evo Morales se ha reunido con las organizaciones afines al MAS respecto a lo que ellos han construido el Pacto de Unidad. Ha calificado este Pacto de Unidad como la síntesis, esa unión de las fuerzas sociales. Y paralelamente se ha promulgado una ley que posibilita la organización, la sindicalización dentro de las cooperativas mineras. Importante en un sentido de que las organizaciones, el Pacto de Unidad, nuevamente le den el respaldo al presidente Evo Morales. Pero para ese tema el indígena dentro del Pacto de Unidad, hemos invitado a una persona que es experta en estos temas indígenas, indianistas, que es al señor y director del periódico Pucara, Pedro Portugal. Quiero darte la bienvenida, Pedro. Muchas gracias. Un placer de que estés acá en el programa Ciclos. Siempre te he seguido, me ha parecido muy brillante las exposiciones que has tenido durante esta etapa, participando en talleres. Y hablando de este tema que me parece muy importante, Pedro, respecto si hubo o no un empoderamiento, porque esta es una segunda etapa del ciclo que hemos realizado con Stephanie y con el grupo Minca, pero tú como director y una persona con más experiencia, quiero que me cuentes y arranquemos por este tema coyuntural. ¿Qué opinión tienes respecto a esta reunión que tuvo el presidente con el Pacto de Unidad? Bueno, yo creo que se lo puede analizar desde varios aspectos. Un aspecto puramente coyuntural en el cual vemos los problemas inmediatos, las relaciones de fuerza, las perspectivas que hay, y otro que sería una mirada un poco más lejana. Ahora, yo creo que es necesario combinar ambas, y esta mirada más lejana es la que da sentido y a veces explica lo inmediato, lo coyuntural. Entonces, podría parecer a cualquier observador externo que es reunir una gran cantidad de personas y que éstas puedan representar sindicatos, organizaciones civiles, movimientos sociales, significa un estado de fuerza, y no solamente de fuerza, sino también de justeza, digamos, en las políticas que se lleva a cabo. Pero cuando vemos a nivel inmediato, cuando vemos en lejanía, vemos que en la historia boliviana no ha habido ningún poder que se haya constituido y haya estado, digamos, en vigencia, si no ha tenido el respaldo popular. Y lo que llama la atención es que ese respaldo popular no significa siempre una garantía de adhesión o una promesa de estabilidad, sino es como una condición infaltable, una condición drástica para que cualquier poder pueda ser constituido en Bolivia. Entonces, a lo que voy es que no se puede medir, digamos, la justeza de un gobierno por la cantidad de gente que arrastra o porque la adhesión popular que va a tener sus palabras, sino por las medidas que implementa. Porque ya hemos visto anteriormente, desde épocas antiguas, pasemos Melgarejo, Belsu, Bautista Saavedra, René Barrientos Ortuño, el Meneses del 52, cualquiera que sea, que es una parte de la lógica histórica boliviana, esta especie de movilización y esa especie de respaldo que hay de la población. Correcto. Históricamente, y quiero rescatar esto, lo que dices, Pedro, es que un Estado, un gobierno, siempre ha sido sustentado por las organizaciones sociales. En ese aspecto, no se podría gobernar sin las organizaciones sociales. Pareciera ese el panorama, porque se ha visto, y con este último, con las movilizaciones de los cooperativistas, un Estado desbordado. Donde no se está sentando el Estado, no está haciendo presencia y pareciera que estuviera fuera de la ley. Es decir, que tenemos estas organizaciones muy empoderadas donde se le hace difícil al Estado poder conciliar con ellos y se hacen posturas muy antagónicas. ¿Cómo has podido ver este tema último de las cooperativas? Justamente porque hace parte de esta tradición histórica que tenemos.
tradición histórica que sería importante solucionarla, es decir, que deje de ser efectiva. Yo creo que ahí está el camino y el sentido pleno de lo que se llama comúnmente la descolonización. Pero vemos que Bolivia se ha constituido de esta manera con algunas características. La primera característica es que no hemos logrado hacer una sociedad integrada que pueda representar una república, una nación y que pueda dar legitimidad a un Estado. Y a desde los españoles ha habido una especie de coexistencia entre un poder minoritario que era el de los españoles y una mayoría de la gente que era la población indígena que acataba, digamos, el poder español. Pero lo acataba no de una manera totalmente sumisa, lo acataba porque los españoles les dieron, entre comillas, ciertas libertades. El español se guardó el poder político y se guardó el poder del uso de las riquezas naturales y dio a los indígenas cierta autonomía, ¿no es cierto? Y cierta capacidad de desenvolverse autonómicamente que era matizada por el tributo que daban estos indígenas al poder español. Entonces ya es parte de la historia eso de la famosa República de Indios al lado de la República de Españoles. Entonces eso que podría parecer incluso un poco exaltante respecto de la diferencia o demás cuestiones, en el fondo ha sido algo negativo, porque ha impedido la solución de un problema. Y el problema era el antagonismo entre una parte que venía de afuera y que fue opresora, que la parte española, y una parte interna que era la parte que sufrió estas consecuencias y sufrió esta explotación. Entonces la solución de este problema no se dio de parte de los indígenas, aun cuando hubo rebeliones indígenas y revoluciones importantes como la de Túpac Katari, sino que vino posteriormente, hacia 1809 hasta 1825, en la emancipación de la parte criolla, una nueva parte de la población que no representaba exactamente el antagonismo español-indígena, representaba una nueva perspectiva, pero que también tenía el derecho, el deber histórico de solucionar ese problema y no lo hizo. Y de esa manera surgió la República Boliviana, surgió, digamos, la manera de ser que arrastró este problema, arrastró esta especie de antagonismo entre españoles e indígenas que se institucionalizó, es decir, toda la vida social, política boliviana estuvo marcada en este contexto. Entonces de esa manera vemos que de alguna manera ambas partes han reproducido esto de la República de Indios y la República de Españoles. Algunos tienen el poder, ¿no es cierto?, y los otros ven satisfechas algunas demandas y de esta manera acatan, digamos, y son el sostén de ese poder hasta el momento en que se cansan o el poder es débil, digamos, y lo sustituyen por otro poder que es ajeno a uno mismo, que es ajeno a la población, pero que satisface algunas demandas. Y en el sentido inmediato vemos eso con todos los sectores sociales. O sea, los sectores productivos, los sectores dinámicos, los sectores en efervescencia están compuestos por indígenas. Los cocaleros, los mineros cooperativistas, los informales, los contrabandistas incluso. Y hacen, digamos, una cuestión totalmente tangencial y legítima porque el Estado les tolera. Porque es la única manera como el Estado mantiene un poder ficticio. Y del otro lado, como la única manera como las personas acumulan, según el momento, relativo poder. Y ahora el poder que están acumulando es el poder material, el poder del dinero. Pero eso en el fondo implica, digamos, un desgaste y un perjuicio para ambas partes. Para la parte estatal, porque mantiene un poder a costa de, es como tener una reserva de agua con múltiples agujeros y que el agua se va filtrando. Y ellos tienen la obligación de cada vez llenar ¿cómo se llama?, las reservas de agua sin poder utilizar esta agua porque su única tarea es tratar de llenar los agujeros por los cuales se filtra el agua, que no lo pueden, pero es que después vuelven a abrirse incluso con mayor cantidad. Y por otro lado, la otra población que no logra una plenitud, digamos, de sus reivindicaciones, no es dueña de sí mismo, está condicionada por un sistema y todas sus reivindicaciones, cuando puedan parecer legítimas, van a estar viciadas por este proceso histórico. Perfecto. Importante las apreciaciones y puntualizaciones que estás realizando, Pedro. Pero yendo en ese periodo histórico que tú relatas, vemos que las demandas de los indígenas eran legítimas desde todo punto de vista. Y una demanda en particular fue la autodeterminación territorial, que se ha constituido el 2009. Los procesos revolucionarios, tanto del 52 y con esto del MAS, ¿son distintos para ti o tienen ciertas similitudes? ¿Por qué te digo esto? Porque me parece que en esta última etapa y ya con la Constitución se ve a los indígenas más empoderados y se ve que sus derechos han constituido. Hablamos de más de 100 artículos que tienen en la Constitución que habla de los pueblos indígenas originarios. ¿Cómo has podido apreciar? ¿Cuál es el panorama que tú tienes, por un lado, del 52 a este periodo de revolución del 2005 para adelante?
Bueno, como en Bolivia tenemos este problema irresuelto, podemos llamarlo la descolonización, siempre va a ser un problema que va a resurgir y va a modificar y va a perjudicar, digamos, cualquier planificación que se haga. Entonces, en la historia de Bolivia, las élites que han gobernado han sido también conscientes de este problema, y no importa quién que esté gobernando, siente la necesidad de poder arreglar este asunto, incluso para gobernar mejor. Entonces en Bolivia se han dado ciertos momentos de ruptura, y la característica es que en esos momentos de ruptura, a pesar de la preocupación que podía ser legítima en su momento de los diferentes gobiernos de solucionar este problema, no se lo ha hecho, siempre se ha retornado a lo mismo. O sea, ya en 1809 a 1825 hubo un deseo de los bolivianos de poder articular el proceso de independencia con las movilizaciones indígenas, y eso es un fiasco, ¿no es cierto? La República a veces fue más opresiva contra los indígenas que la misma corona española. Posteriormente vamos a ver, hay momentos de estructura, después de largos momentos de quietud en donde, digamos, este proceso se estabiliza, en lo que se intentó romper esto. De alguna manera la revolución liberal también fue eso. Y no olvidemos que quienes llevaron adelante la revolución liberal, la revolución federal, se unieron con Zárate Wilgue y con otros indígenas. Y gracias a la movilización indígena pudo haber una ruptura del gobierno que estaba centralizado en Sucre hacia un gobierno diferente, liberal, que se quería establecer centralizado esta vez en La Paz. Pero no hubo nada. La bandera era el federalismo y hemos continuado siendo unitarios. Y así ha habido momentos, incluso el 52, el MNR fue bastante lúcido, el MNR sabía que había que constituir la nación y quiso hacer esta descolonización con los esquemas y con los criterios de su época. Para él la manera de resolver el problema era convertir al indio en campesino, volverlo propietario y que el indígena pueda producir, y de esa manera incentivar el mercado nacional, incentivar una industrialización local y poder integrarse, digamos, a una Bolivia que se la consideraba la Bolivia solución como una Bolivia mestiza. Todavía fue un fracaso. Y la otra oportunidad, la más reciente que todos hemos vivido, es a partir del año 2000 hasta el 2005, donde se dio con movilizaciones sociales, con enfrentamientos, con cuestionamientos, la posibilidad de truncar, digamos, este problema y poderle darle una solución. A mi modo de ver, ya estamos a 10 años de este intento. El hecho de que haya el problema, que se haga mención del indígena no sé cuántas veces en la Constitución, no es tanto un halago, sino es más bien una especie de recordatorio de que se ha fracasado en el tema. Y a mi modo de ver se ha fracasado porque, como cada momento histórico, esos momentos históricos están inspirados por las ideas que están en boga, las ideas que tienen fuerza. Y las ideas que tienen fuerza, digamos, me parece que ha sido uno de los efectos del movimiento del socialismo. El movimiento socialismo no ha podido desarrollar un pensamiento propio, una aproximación a lo que sucedía. Incluso el MNR ha sido más creativo en ese aspecto, ¿no es cierto? Sino que ha habido una sujeción a una serie de ideas muy dominantes en el mundo en ese momento, especialmente en los medios académicos, que era el posmodernismo y una visión culturalista exclusiva de lo que es el problema indígena, y una visión basada en el respeto de la diferencia, en la otredad, en la especificidad, etc. Entonces, eso ha alumbrado a los planificadores del MAS en el diseño de las soluciones, y que a mediano y hasta ahora se ha visto que es todo un fiasco. ¿Cuáles eran las características de este diseño? Pensar que el indígena quería hacer autonomías, ¿no es cierto? Y como ese diseño ha sido hecho sobre todo para países donde el indígena es minoría, desde ya ni siquiera ellos han puesto el problema cómo aplicarlo en un país en que es mayoría. Porque si el indio es mayoría en un país, quienes necesitarían autonomía serían los criollos, los mestizos, los menonitas y cualquier otro que se sienta diferente. O sea, ha habido, digamos, el hecho de agarrar una teoría que ha sido desarrollada en otros lugares para una situación compleja en Bolivia y que no ha surgido. O sea, si hacemos un balance de las autonomías en Bolivia, hasta ahorita no hay ninguna autonomía, pese a que ha habido el apoyo oficial y el deseo oficial, digamos, de que esto pueda plasmarse. O sea, las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas no han agarrado esto como una oportunidad de liberación. Apenas 9 pueblos indígenas se han visto, digamos, se han sentido entusiasmados a los inicios, de los cuales unos cuantos han seguido el proceso. Tenemos el caso de 2, Totoramarca y Charagua, ¿no es cierto? En Charagua se ha ganado el referéndum sobre las autonomías indígenas hace poco, y en Totoramarca ha perdido.
Pero si analizamos, Totoramarca sí responde a lo que es la idea de una autonomía indígena y no Charagua. Una autonomía indígena en estos términos culturalistas, postmodernos, significan comunidades más o menos pequeñas, con una identidad cultural fuerte, con cierta homogeneidad y con alternativas propias y diferentes de producción, etc. Porque esa era, digamos, la idea postmoderna. Los indígenas es una cuestión demasiado original, demasiado específica, demasiado aparte y necesitan, digamos, desarrollarse aparte. ¿No es cierto? Y vemos ahí donde realmente son las características de una posible autonomía indígena que la población ha rechazado. Y ha rechazado porque ha habido una unión de grupos evangélicos, de grupos católicos, de jóvenes especialmente, de todos aquellos que han visto esa noción de lo indígena como una caricatura, y que son sectores justamente que están inmersos, digamos, en la modernidad, que están inmersos en el aspecto económico incluso actualmente, y que han visto eso que era estrecho, y que han visto que políticamente, digamos, no podía corresponder la designación, por ejemplo, de autoridades en un sistema de rotación que se ha hecho como una especie de leitmotiv o del eslogan en los medios académicos, pero que es rechazado, digamos, concretamente, digamos, en empresas petroleras. ¿Y qué tenemos en Charagua? En Charagua es una población bastante grande, cultural, de los cuales entonces se da el caso de autonomía indígena para desarrollar una cultura en un medio multicultural terriblemente complejo. O sea, lo que se ha visto, entonces por eso pienso que el gobierno ha perdido la oportunidad de hacer una verdadera descolonización. Todas sus medidas han estado basadas en estos presupuestos ideológicos actuales y que han visto, digamos, sus límites, su ineficacia al enfrentarse a la realidad. Perfecto, Pedro. Interesante esto lo que me estás planteando, porque siendo así, lo que tú mencionas, Pedro, de estas iglesias, de grupo de jóvenes, pareciera que lo hubieran visto a los indígenas como una caricatura, porque había una lógica de ver al indígena como aquella persona llena de virtudes, ¿no? Una persona bondadosa, una persona armoniosa, una persona relacionada con el medio ambiente, la comunidad. Y resulta que en este proceso, el denominado proceso de cambio, te das cuenta de que los indígenas apoyan, por ejemplo, la instalación del Bala en el norte de La Paz. Entonces, hay cierta noción progresista que está en desmedro del cuidado, por ejemplo, del medio ambiente. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, me parece que en este proceso de cambio se ha desgastado la figura del indígena, con esto del fondo indígena. Es decir, que en este lapso, y ya para concluir puntualizando estas ideas, es que el pacto de unidad, lo que se dio ayer en Cochabamba, ha sido un pacto de que están unidos. Y que me parece que, con todas las cosas que tú mencionas, Pedro, el presidente Evo Morales sigue siendo central la unidad celular que aglutina a estas organizaciones sociales. No sé si comparte esta visión conmigo, o cómo has podido apreciar esta temática respecto a este desgaste y a estas bondades que se tenían. Lo que sí se ha desgastado es una imagen del indígena, no se ha desgastado la imagen indígena, porque en realidad política aquello que es una fuerza real continúa siendo real independientemente de las ideas que circulen sobre él. Entonces lo que ha fracasado estrepitosamente es esta concepción posmoderna y culturalista de lo que es indígena. ¿Cuáles son las características de esta concepción? Primero, considerar que el indígena es un ser inmerso en un mundo cultural diferente, ¿no es cierto? Que no tiene ninguna relación con el mundo actual, y que si tiene relación es una relación de rechazo. El indígena aborrecería el progreso, el indígena aborrecería la racionalidad, el indígena tendría su propio mundo, su propia cosmovisión, incluso el gobierno acuñó el célebre principio del suma camaña, como una especie, digamos, que condensaría toda esa identidad, esa otredad del indígena, que sería como una respuesta a la sociedad actual. Entonces, eso sí ha fracasado. Y habría que ver por qué ha fracasado. Ha fracasado porque correspondía a un trabajo teórico y una expectativa que no venía de Bolivia, que viene de otros lugares, de otros círculos académicos y de otros lugares geográficos, ¿no es cierto? Lugares donde están tensos por el sobredesarrollo, que han llegado, que necesitan, digamos, un cambio en sus estructuras, y que han puesto al indio como referencia, como antes el marxista ponía al obrero, como ponía, digamos, al minero. O sea, una referencia totalmente idealizada y funcional, digamos, a sus problemas concretos. Entonces, la práctica concreta del poder político en Bolivia ha demostrado al gobierno que el indio no corresponde a ese perfil. De la misma manera que el indio no quiere las autonomías, el indio no tiene un mundo diferente, no tiene, digamos,
no tiene una aproximación otra, digamos, a la relación, sino que el indio en sus manifestaciones políticas y concretas anhela tanto como cualquier otro el desarrollo e incluso mucho más. El indio es más progresista, el indio es más desarrollista que el mismo criollo, que el mismo blanco, que están más permeables, digamos, a las teorías nuevas, que no son malas, de respeto a la naturaleza, respeto al animal, conservación del medio ambiente, etc. Pero que, digamos, corresponden fundamentalmente a expectativas de quienes ya han resuelto ciertos problemas. Resuelto problemas de sobrevivencia, resuelto problemas, digamos, de independencia económica, etc. Mientras que la misma marginación política y económica del indígena hace que sea más sensible, digamos, a esos aspectos. Entonces ahí el gobierno va a encontrar el apoyo y por eso se entiende lo que muchos consideran una deserción. ¿No es cierto? Pero el gobierno, al no tener un edificio teórico concreto para interpretar esto, ha puesto el desarrollo, ha puesto la modernización simplemente como canchitas de césped, digamos, edificios de museos o coliseos cerrados o cuestiones que responden superficialmente a lo que es ese deseo de progreso del indígena. Porque la respuesta profunda de esto significaba otro marco teórico y otro marco orgánico. Entonces, hasta el momento, lamentablemente, y yendo a la actualidad, este apoyo que hay del indígena al gobierno del MAS es, digamos, en la medida que se ve un gobierno que pueda solventar, digamos, que pueda resolver esos problemas que tiene pendientes, problemas que pasan por la modernización, pero no es de ninguna manera, digamos, el apoyo de quien ve en esto una descolonización. Porque, digamos, al mismo tiempo que hay que resolver los problemas del indígena, la necesidad de modernización, hay que hacer una crítica a la modernización, hay que plantear efectivamente un cambio diferente en Bolivia, y eso ya no lo puede hacer el MAS, porque su esquema teórico de crítica se ha visto deslegitimizado y está entregándose enteramente, digamos, hacia nuevos mitos, que son los mitos que él quería contradecir y que quería incluso desbordar. Perfecto. El anterior programa hablaba con Stephanie y con este grupo Minca, me parece interesante. Plantearon nuevas teorías sobre reincorporación, por ejemplo, del indígena, del indio, a la tecnología, que no está excluido, sino está incluido, está en esa dinámica también, porque pareciera que mucha gente lo veía que, no, ellos están por un lado, tienen su mundo y nosotros tenemos otro mundo. Entonces, este grupo Minca lo que ha hecho es tratar de justamente enlazar esto y que no está de ninguna manera excluido. Pero, yendo al campo preciso, Pedro, mencionaba de que en este proceso, en esta coyuntura actual, que los indígenas han sido instrumentalizados. Entonces la pregunta que quiero hacerte es concreta. ¿Realmente hubo una etapa de empoderamiento en el proceso de cambio o simplemente han sido instrumentalizados estos movimientos indígenas originarios? La instrumentalización ha llegado a ser como una fatalidad. No creo que haya sido un deseo inicial del gobierno, ha sido una especie de conclusión lógica de un curso de acontecimientos y tenía que darse solamente de esa manera. O sea, políticamente, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, políticamente no hay nada, no hay la generación espontánea. No surge, digamos, de golpe una idea, no surge de golpe una organización. Las ideas, las organizaciones son producto de tiempo, digamos, de situaciones concretas que se dan en lo más remoto y que se van manifestando de una u otra manera a lo largo del tiempo. Entonces, la inteligencia y la sabiduría es que se entienda eso de la manera lo más plena posible. Hay que tratar de dominar lo inmediato, pero lo inmediato tiene razón de ser por lo inmediato y por lo que va más allá. Entonces la comprensión de lo más allá del más no tuvo, digamos, no fue realista. Se creó un mito sobre los abuelos indígenas, sobre los abuelos sabios, ya todo un mundo teórico sobre el indígena que era producto de los posmodernos, de ONGs, de teóricos extranjeros, etc. No olvidemos que la vicepresidencia en los primeros años de gobierno del MAS periódicamente organizaba grandes conferencias de teóricos extranjeros, cómo veían a Bolivia. Y el boliviano aquí era para repetir y para tratar de mimar lo que eran esos enfoques extranjeros. O sea, una cuestión totalmente absurda y contraproducente. En vez de crear, digamos, una reflexión concreta, lógica, propia acá, digamos, se trataba de agarrar ideas de afuera. Ahora, esas ideas eran entusiasmantes, y, ¿no es cierto? Porque en un ambiente, digamos, de crisis por la caída del muro de Berlín, de descrédito, digamos, del marxismo, y el hecho de que casi todos los operadores políticos del MAS se refieren a la izquierda y al marxismo, ver que hay una reivindicación del socialismo en términos utópicos, o sea, les gratificaba, les enaltecía, pero les impedía ver la realidad.
Entonces el socialismo ya llegaba a ser como una especie de fatalidad, pero desde el punto de vista indígena. El indígena era comunitario, era socialista, y de esta manera vamos a llegar no solamente al socialismo industrial, al socialismo que de alguna manera tenía un carácter depredador de la naturaleza, sino un socialismo cósmico, un socialismo de aire, un socialismo totalmente mítico. Entonces, se agarró, digamos, ideas de afuera y se olvidó ver lo que sucede actualmente. Pero ese aspecto negativo no solamente fue perjudicial para el gobierno, fue también perjudicial para las organizaciones indígenas, porque muchos intelectuales indios, o sea, agarraron esa idea. Porque si vemos que lo indígena, digamos, es algo totalmente denostado, no por los términos, no por las categorías, sino por la condición concreta en que se vive, de postergación, de carencia material, de discriminación, etcétera, que esas personas, digamos, que están subestimadas, que están con un ego debilitado, digamos, de repente confrontarse ante ideas que los enaltece y que les da una superioridad ficticia, pues esas personas entraron de lleno a reforzar ese tipo de ideas. Entre la idea de que el indio era la reserva moral de la humanidad, de que había un pensamiento propio, de que aquí se había superado todo y se tenía un saber milenario diferente a los demás, o sea, fue cuestión de pequeños grupos. O sea, fue de grupos que dominaban el gobierno y de grupos indígenas que eran de activistas. Esa idea sin razón, o sea, no puede ser sostenible. Y se ha visto su insostenibilidad desde dos puntos de vista. Primero, el gobierno no podía mantener esa idea cuando la realidad le mostraba lo diferente. Lo del fondo indígena es eso, de alguna manera es la aplicación concreta de ese supuesto de que el indígena es diferente y es la reserva moral de la humanidad. Y se dio a los indígenas, digamos, la capacidad de poder administrar ellos mismos sus recursos. Y que hemos visto que ha habido robo, que ha habido latrocinio, que ha habido malversación y en todo caso por lo menos ha habido un desacierto en el conocimiento de las normas administrativas y con las consecuencias que se tienen. Entonces, y por otro lado, ya muchos grupos indígenas juveniles, sobre todo, ya están hartos de esta falsificación. Ya han surgido grupos como el grupo Minca que usted indicaba, sí, que están tratando de poner, digamos, el esfuerzo de comprensión ya en términos concretos, en términos reales y no en los términos metafísicos que hasta el momento se había planteado. Perfecto. No, justamente me parecen muy importantes estas apreciaciones, Pedro, respecto a lo que estamos conversando. Y de esto del colonialismo, que todavía ciertas estructuras están permaneciendo a lo que te escucho hablar. Y respecto también a esto de que estas estructuras de poder, porque al final de cuentas, ¿ante qué estamos? Digamos, estamos con dirigentes de las organizaciones sociales, o están con sus bases, o están con el presidente, o porque pareciera que hay una reciprocidad entre Evo y los dirigentes, una lealtad firme. Tanto así, Pedro, que el presidente declaró y echó la culpa a los técnicos del fracaso del Fondo Indígena. Y prácticamente a los indígenas los ha librado de culpa con este tipo de declaraciones. Pareciera que hay esa reciprocidad, esa lealtad, pero también esa complicidad, Pedro. Entonces, me parece interesante este fenómeno del Pacto de Unidad, que ya lleva mucho tiempo, estamos un poquito de 10 años y más, que lleva todavía firme, que lleva todavía mucho compromiso y que todavía le están dando mucho sustento al presidente Evo Morales. Hay evidentemente una lealtad, hay una sinergia, pero es enfermiza y contraproducente. Y como todo lo que es enfermizo y contraproducente, no hace abrir los ojos a quien es víctima de ello. O sea, crea ilusiones y esas ilusiones solamente se ven sus límites cuando viene el fracaso absoluto, cuando viene la hecatombe, cuando viene el derrumbe, digamos, de lo que se planteaba. Ahora, ¿cuál es el origen de esta lealtad? El indígena es tan leal a Evo Morales como lo ha sido al MNS, como lo ha sido a Bautista Saavedra. Cuando repasamos la historia de Bolivia, sabes que Bautista Saavedra hacía así y venía gente desde Cachi a golpear a sus enemigos políticos. O sea, digamos, porque ese es un mecanismo de sinergia, es un mecanismo de comunicación típicamente colonial. Se ha establecido un modus vivendi colonial en el cual, digamos, una parte vive a costa del otro y el otro sobrevive a costa del otro, manteniendo un sistema, digamos, perverso y un sistema inoperante que en los hechos se expresa en la postración de Bolivia como país a nivel mundial y a nivel continental, los altos índices de progreso, las frustraciones en la modernización, etc. Entonces, eso justamente era algo que el MAS podía resolver. Podía haber hecho la descolonización y el MAS no lo ha hecho. El MAS ha entrado alegremente con el mismo esquema colonial desde hace tiempo y con la ingenuidad que lo quieren a él y no quieren a los otros. Es decir, un
además de esa ingenuidad, un desconocimiento absoluto de lo que es la historia boliviana. O sea, y esto va a terminar como ha terminado todo lo anterior. El indígena se va a cansar de algo porque ya no da más. ¿No es cierto? Yo no veo cómo el gobierno va a reemplazar el fondo indígena que ha acostumbrado a los dirigentes de poder tener dinero a discreción. Ese dinero va a seguir, porque el momento que eso no haya, digamos, el apoyo va a terminar. Y va a seguir de formas más discretas o de formas más novedosas y más creativas. Pero es ingenuo pensar que no va a seguir. Porque en el esquema colonial el indígena sigue en la medida que hay la prebenda. Y la prebenda se hace a través de los intermediarios, que son los dirigentes, habla de los movimientos sociales, antes eran los dirigentes sindicales, antes eran los caciques, etc. Si, digamos, la época colonial se ha mantenido, es porque había caciques a su disposición. Y eran los caciques los que tenían un poder y ese poder se repercutía en el acatamiento de la gran masa, digamos, para que lo que podía disponer la colonia y el poder colonial. Ahora fíjate, Pedro, hay un televidente que nos escribe y nos indica, los llamados socialistas han instrumentalizado la inspiración indígena. ¿Qué te parece la frase? Sí, pero no es un problema solamente de los socialistas. En épocas anteriores los derechistas también han instrumentalizado. Hay que ver, digamos, la terrible frustración del MAS en la medida que todo lo que ha aplicado ni siquiera ha sido creación de ellos. Toda la cuestión multicultural ha venido de gobiernos anteriores, ha venido concretamente de Sánchez de Lozada. En Sánchez de Lozada, y ustedes recordarán, todos recordarán, Sánchez Lozada y los gobiernos que estaban, que le antecedieron y que le siguieron, ya era la moda la huipala. Se enarboló no en la prefectura de Nahuipala cuando el MIR puso, digamos, ahí de prefecto un dirigente indígena. Era o no moda la educación intercultural bilingüe. Fue o no, digamos, todas las reformas de la participación popular fue inspirada en la parte que correspondía a los indígenas con especulaciones de un teórico, de un investigador, Medina, no recuerdo ahorita el nombre, digamos, que tiñó, digamos, todo ese aspecto cosmovisionista que después el MAS siguió. O sea, el MAS ha instrumentalizado de manera más cruenta lo que ya antes había sido preparado por otras posiciones políticas. Perfecto. Hay otra preocupación, Pedro, que preocupa en esa temática, amigos, amigas, respecto a esto de la renovación. Uno cuando ve las reuniones del presidente Evo con las organizaciones, los dirigentes de las organizaciones sociales, te encuentras de que son los mismos dirigentes. Y la pregunta acá, Pedro, es que si estos dirigentes siguen teniendo vínculo con las bases, es decir, si han perdido o no han perdido esa vinculación con las bases. Porque pareciera, y hemos visto en algunas oportunidades en el ámbito de la coyuntura y de la noticia, que hay cierto descontento en las bases, por la manera de organizar, por ejemplo, el fondo indígena, o por no llevar las demandas de su sector al presidente Evo. En ese sentido, Pedro, ¿cómo ves el panorama de las bases sociales, de base indígena, campesina y el dirigente? ¿Tú crees que hay renovación o no hay renovación o qué está pasando en definitiva? El entender esta mecánica significa hacer algo que no se ha hecho hasta el momento. O sea, un análisis científico, ¿no es cierto?, de cómo son las formas de organización en los niveles de los sindicatos, de las organizaciones sociales, del mundo indígena. O sea, lo que ha habido siempre son percepciones ajenas y a veces paternalistas, en buen sentido o en mal sentido, en sentido discriminatorio o en sentido, digamos, halagatorio. Entonces, lo que vamos a ver que las formas de organización han sido hechas porque vivimos una situación colonial. Entonces, y esa situación colonial tiene que mantener una relación perversa entre ambas partes, entre el poder y la masa indígena. Como decía antes, entonces, esa relación esteriliza la potencialidad de ambas partes. El mundo indígena no puede hacer un gran cambio, digamos, trascendental. El Estado boliviano no puede ni siquiera mantener su vigencia en todo el territorio nacional. Hace que cada quien ceda y nos quedamos sumergidos en una estabilidad de mediocridad, digamos, y de sobrevivencia. Entonces, todas las instituciones están marcadas en eso. Las instituciones estatales y las instituciones, digamos, de los movimientos sociales. Entonces, al mismo tiempo, el realismo político obliga que hay que conocer eso, porque sobre eso actúan todos y hay que saber tratarlo, pero al mismo tiempo hay que conocerlos para desmantelarlos, para poder cambiarlos, y esa es la parte más importante, porque lo otro, con un poco de experiencia, cualquiera se da cuenta cómo es, ¿no es cierto? Y cualquiera se adapta.
o cualquier protesta, pero después es aniquilado. Pongamos el caso del ejército. El gobierno se ha llenado de frases de descolonización y cuando algunos suboficiales han tomado en serio eso de la descolonización y han pedido que ellos, por ser morenos, por ser de origen indígena, puedan llegar a los altos niveles de estudio, digamos, y poder ascender en el ejército simplemente los ha reprimido, los ha tomado presos y ahora los ha descalificado totalmente, los ha botado de la institución. Entonces la descolonización no es pues que en general se ponga una bandera boliviana con una huipala o que se ponga poncho, es la manera contemporánea de poder mantener la colonización, porque la descolonización es una cuestión estructural, es una cuestión, digamos, de cambios trascendentales. Entonces, de la misma manera que la parte boliviana, si podemos llamarlo así, está viciada por este esquema, digamos, colonial, y cambiar significa desinstitucionalizar lo que consideramos básico, lo mismo sucede con el mundo indígena. Digamos, significa tomar en cuenta lo que sucede, pero saber que eso se ha hecho por siglos, por años, digamos, de sujeción y de perversión, digamos, de las formas propias. Entonces significa la creación de formas, digamos, modernas, primero la comprensión de eso y la creación de formas nuevas. Ahora, ¿qué nos indica la historia sobre este aspecto? Siempre que ha habido este aspecto de sujeción colonial, el indígena ha apoyado a cualquier gobierno que le ha dado, digamos, prebendas hasta cierto momento. René Barrientos Ortuño era uno de los primeros en tener, digamos, en hacer lo que se ha llamado después el pacto militar campesino. Sí, correcto. Y Barrientos Ortuño fue botado a pedradas de Achacachi. O sea, y no ser, digamos, cuestionado significa ceder. ¿No es cierto? Entonces el MAS va a terminar por querer plantarse y es el momento que va a caer abajo. No recordemos lo del gasolinazo. El MAS creyó que la gente estaba a su disposición y que podía permitirse cualquier medida, hizo una medida que dañó, digamos, lo que es lo básico para toda la gente del bolsillo y casi, digamos, lo sacan del gobierno. Veamos lo que pasa con los cooperativistas mineros. Ellos han alentado el cooperativismo minero porque lo han creído funcional y históricamente es al revés. Son los gobiernos estatales los que han sido funcionales para este esquema, digamos, depreciado de forma colonial de relación pervertida que tenemos, y el momento que el gobierno no sirve, digamos, los movimientos sociales se lo sacan. Y la única garantía del gobierno es ceder, y el gobierno ya está cediendo. Es una declaración oficial del Ministerio de Trabajo en sentido de que no va a haber sindicalización en las cooperativas mineras. Y va a haber, ahora el gobierno va a ceder de manera encubierta, de manera solapada, de manera franca, y lo he dicho, de manera franca, pero hay diferentes maneras de bajarse el pantalón. Entonces lo que va a hacer que el gobierno no tiene ninguna fuerza, el gobierno está obligado a ceder ahora ante los movimientos sociales. Y ahorita las presiones del movimiento campesino simplemente son prebendas, de gastos inútiles, gastos ostentorios, ¿no es cierto? O sea, todo un mecanismo, digamos, de disposición del Estado a través de formas pervertidas que logra satisfacer primero a los dirigentes y después a todos los intermediarios que hasta llegar a las bases más pequeñas. Pero como eso es insostenible, llega un momento en que se rompe. ¿Y cómo se rompe? Tenemos las referencias, digamos, históricas. Se rompe mediante cambios bruscos. Entonces, es en ese momento de ruptura que da la oportunidad de poder transformar. Y por eso decía, el año 2000, y el MAS fue heredero de ese momento de ruptura, era posible este cambio. Lo dramático es que el MAS no ha podido entenderlo. El MAS ha tenido, no sabemos hasta qué punto de manera sincera, un deseo de cambio. No sabemos hasta qué punto, digamos, ha sido la insuficiencia de su cuerpo conceptual o otros elementos, pero el MAS ha dejado pasar este momento histórico. Agarró una misión mitificada, no solamente del indígena, sino de los movimientos sociales, digamos, y se llenó de cosas, de gente nueva, de ideas nuevas. No tomó en cuenta el movimiento indigenista y catarista, que era la referencia histórica, real, concreta, digamos, de idea transformadora en este aspecto, y hemos llegado a lo que es actualmente. Perfecto. Importante tus apreciaciones, Pedro. Siempre uno aprende mucho de ti respecto a estos temas que tú dominas. Hay una cuestión que me preocupa, una cuestión que siempre se lo vemos a diario, Pedro, que es la disciplina o la estructura de las organizaciones sociales. Es decir, si tienen un fin, un propósito, y si pueden ir en alianza siempre, en este caso, porque pareciera de que cada quien tiene sus intereses particulares, y en ese tema es claro. No es lo mismo el interés de un indígena que de un obrero. En ese sentido, Pedro, ¿cómo has podido apreciar estos temas de intereses? Y claro que por esa parte yo rescato mucho lo que siempre Bolivia históricamente, o los gobiernos han jugado ese rol prebendal, clientelar,
Y cuando rompes esas estructuras, esos círculos viciosos, se rompen estas alianzas a futuro, ¿no? Entonces, pareciera que es como la ley de la física, tira la manzana y baja, ¿no? Y se sucede así en la política. Pero en este tema de los juegos de intereses, Pedro, ¿cómo has podido identificar? ¿Es verdad que pueden actuar los indígenas campesinos conjuntamente, disciplinadamente, bajo un proceso, bajo esa bandera de proceso de cambio? ¿O en definitiva están por sus intereses propios particulares? El esquema colonial hace que cuando se pierde el momento de que haya una transformación común, una renovación, simplemente cada quien juega por su interés particular. Entonces, en política, en historia, hay un momento. Entre el momento en que el indígena podía haber aportado, digamos, hacia la desestructuración total de la sociedad boliviana, ha pasado. Ahora el indígena está viendo la prebenda concreta. El momento que Evo Morales deje de satisfacer caprichos o pedidos legítimos, digamos, la gente va a ver qué otro poder colonial le puede satisfacer. O de repente puede ser la emergencia de un poder nuevo, transformación de una interpretación diferente que logre, digamos, solucionar este conflicto. Pero el aspecto concreto, digamos, de transformación para el MAS ya ha terminado y lo vemos en su misma política. Ya ha dejado atrás muchas de sus frases, ha llegado a ser amigo de los empresarios privados en Santa Cruz, ya está alejando el año 2009 donde casi hay un enfrentamiento. O sea, ahora satisface económicamente a unos de una manera, satisface económicamente a otros de otra manera. Lo triste es que mientras satisface, digamos, económicamente a las fuerzas dinámicas de Santa Cruz, que lo invierten eso en desarrollo regional y en poder político para ellos, o sea, la inversión hacia nuestro pueblo es de prebendas, de fondo indígena, de chauchitas, de césped sintético, etc. O sea, que llega que está agravando aquello que debía solucionar. Esa integración nacional, ese desarrollo equidistante, esa postergación, digamos, secular que ha tenido la parte indígena. Entonces va a llegar el momento que el pueblo indígena se va a dar cuenta de esto y va a reclamar, ¿no es cierto? Y va a reclamar y ahí sí se van a dar las condiciones para poder quizás plantear cosas nuevas que puedan solucionar este problema. Ahora, lo que sucede acá en Bolivia ni siquiera es propio. Esto es una cuestión totalmente general en toda situación colonial y en pueblos llamados, digamos, el tercer mundo. Y en cualquier lugar del mundo que se ha querido, digamos, transformar radicalmente, se ha tomado en cuenta esto. Bolivia no es el único, aquí hablamos de descolonización, Bolivia es el único país que no se ha descolonizado en términos concretos. Se han descolonizado Asia, África, y en ninguno de ellos ha habido estos mitos de la cosmovisión, del retorno, de manera diferente de ver el mundo, de la autoridad, etc. Sí. La descolonización simplemente significa atrapar el tiempo perdido de una población que ha sido desposeída del poder, y se lo atrapa con los términos y con los condicionamientos del momento, y en niveles universales de conocimiento, de dominio, etc. Entonces, el hecho de haber querido crear para el indígena una cuestión diferente ha significado, tiene un costo actualmente, que es interpretado, por ejemplo, en la educación. Se ha querido crear universidades indígenas aparte, para transmitir un saber especial, etc. Una ruindad que ha terminado en la nada. Entonces, el volver al método, digamos, volver a esperar el momento en que sí pueda hacerse una descolonización, va a significar seguir algunos parámetros universales. Y entre esos parámetros universales está también el de la crítica interna. O sea, dejar como una cuestión negativa ese mundo conceptual que nos ha legado Occidente de querer vanagloriar todo lo indígena, incluso lo más perverso, bajo, digamos, supuesto de que es la diferencia en nuestra identidad cultural. La transformación política es un cambio, y los cambios se dan también y fundamentalmente en lo interno, en la capacidad de un pueblo para poder asumir tareas históricas que le pone el destino. Perfecto. Pedro, te cuento que hay un televidente que me escribe y me pregunta, y te pregunto a ti, Pedro, ¿cuáles son los horizontes del movimiento indígena originario campesino? Yo creo que es un horizonte bastante grande y bastante importante y definitivo, porque va a surgir de ahí, de ese horizonte, una nueva posibilidad para poder resolver los problemas que estamos viviendo. Entonces yo lo veo a largo plazo como una cuestión bastante exaltante y bastante motivante. Solamente que tiene que salir de una manera que contradiga todos los presupuestos que se han visto fallados. Cuando algo falla, no se utiliza lo mismo. Cuando se han visto, digamos, que ciertos ladrillos son deleznables, ¿no es cierto? No se los vuelve a utilizar los mismos, se utilizan otros o se utiliza otro material. Entonces, hay una tarea previa para ello que es una tarea ideológica, de poder establecer un mundo conceptual diferente que tenga en cuenta estos elementos y que pueda resolver los problemas y las objeciones que nos ha presentado la historia.
significa al mismo tiempo plantear la descolonización ahora como una tarea de construcción nacional común. O sea, la descolonización como alegorías culturalistas, etc., el MAS nos ha demostrado que es un fracaso. La descolonización como simple empoderamiento de posesión individual de la tierra, etc., el MNDES nos ha demostrado que es un fracaso. Lo que vemos que la descolonización es un proyecto de construcción nacional, y en ese proyecto de construcción nacional tienen que meterse todos aquellos que son víctimas de la colonización, y es tan víctima de la colonización el indígena como lo es el criollo actualmente. Entonces tiene que surgir un proyecto de descolonización que sea un proyecto común, en donde el indígena pueda buscar y pueda obtener la vanguardia de ese movimiento, si se quiere, el aspecto más motivante, conductor, pero por méritos y por capacidad, y por tener la prueba de tener una visión correcta y una capacidad de dirigir y de transformar este país. Ya no como una especie de premio que era la idea culturalista. Por ser diferentes, está ahí de decorado, es un decorado totalmente mudo que solamente levanta la mano como lo tenemos en el Parlamento, o es un decorado que dice palabras entre comillas ingeniosas o ridículas como algunos funcionarios del Estado que tenemos, sino tiene que ser un elemento motivador y un elemento, digamos, de decisión. Y eso se lo hace fundamentalmente en el dominio que puedan tener los indígenas de los saberes, de los conocimientos y de las técnicas contemporáneas. Pero tú indicas, y quería compartir contigo ciertas experiencias que he podido escuchar de exdirigentes respecto a esta temática que estamos hablando. Yo encuentro que hay grandes desacuerdos en estas reuniones del Pacto de Unidad, que está como por las Bartolinas, los del Trópico de Cochabamba, los cocaleros, está también de las UCB. Encuentro ciertas discrepancias respecto, por ejemplo, para elegir un viceministro de movimientos sociales. Por ejemplo, no se ponen de cuando el presidente Evo les propone, pónganse de acuerdo para que ustedes vean quién puede ser viceministro. Porque no muchas organizaciones están de acuerdo, por ejemplo, con Alfredo Raba, ¿no? Porque piensan que debería ser una persona que realmente esté adentro, que sea de las bases, que pueda gestionar sus necesidades, etcétera, y no solamente estar en el escritorio esperando las cartas o las propuestas que le lleguen en mesa, sino una persona que llega a las comunidades donde están estas organizaciones sociales, ¿no? Aquí en la zona urbana, rural, etcétera. Y por otra parte, Pedro, encuentro que este tema de los indígenas, estas estructuras de poder, en algún momento, con los casos del TIBNIS, con el caso de Tacubo Mora, se han posicionado y han dicho, no, la Constitución dice, esto es nuestro territorio. Como si se hubiera fundado estos minifundios, ¿no? Debe decir, esto es mío. Y tanto así que estos indios de Tacubo Mora pidieron una indemnización al Estado, eran cifras astronómicas, no recuerdo el dato, y del TIMIS, el plan de hacer la carretera que al final, por una lucha constante de los indígenas, el gobierno no pudo hacer esta carretera. Pero me parece a mí que esta constitución que se lo ha realizado, el MAS encuentra sus propios tropiezos en el diseño que él mismo ha implantado. ¿Cómo analizas estos panoramas que te acabo de mencionar, Pedro? En esa efervescencia ilusoria de ideas que hubo en el año 2005, de cuál fue producto la Constitución y la Asamblea Constituyente, se debatieron como verdades simplemente presupuestos y se pusieron como aspectos demostrativos del indígena, ilusiones y clichés que se habían desarrollado sobre el indígena. O sea, llama la atención, yo creo que en la historia va a ser espeluznante para quien investigue cómo todo un poder pudo recoger eso y plasmarlo en una constitución. El gobierno así se puso una especie de grillete, él mismo, una bola de fierro como los antiguos prisioneros que le impide andar. Porque ahora la única manera es hacer un caso omiso. Pero como una constitución es una constitución, siempre le van a recordar que está inscrito y siempre va a haber la apelación a eso porque es la ley de leyes. Sí. ¿No es cierto? Entonces, en la constitución se juntó todo y lamentablemente se gustaron todos estos desvaríos y estas ideas falsas sobre los movimientos sociales y sobre los pueblos indígenas. Porque la verdadera constitución se lo hace de una manera diferente de ello, de una manera alterna. Ya hemos visto esos límites del gobierno, por ejemplo, respecto a los transgénicos.
Al mismo tiempo en la Constitución está un rechazo a los transgénicos y al mismo tiempo el gobierno está tolerando, haciendo la vista gorda para el cultivo de los transgénicos. ¿Y qué hace eso? Que el transgénico mismo se sataniza y no se lo discute, digamos, como una especie de conocimiento real, de utilización concreta de un Estado o de una población, y se lo pone, digamos, en sus aspectos más, digamos, drásticos, y al final la solución va a corresponder a esos aspectos drásticos, que va a terminar simplemente en una utilización o en otra cuestión, digamos, que pueda ser negativa. Entonces ahí vemos, digamos, ese tremendo desvarío que ha tenido el gobierno. No sé si estará a tiempo de corregirlo, ¿no es cierto? La mejor manera de corregir para cualquiera es tomarse un reposo, pero el gobierno no quiere tomar el reposo, el MAS no quiere tomar un reposo, el MAS quiere seguir en el poder. Entonces quiere morir, digamos, en la silla, ¿no es cierto? Y no quiere, digamos, hacer un papel activo de transformación, porque para hacer una transformación se tiene que tener ideas fundamentales, ideas definidas. Eso le permitiría al MAS, por ejemplo, pasar un momento a la oposición, realmente hacerse un partido político, hacerse una organización, porque en su misma constitución el MAS ha sido víctima de esas ideas dominantes. Entre esas ideas dominantes de mitificación del indígena también ha habido las ideas de devaluación de la razón, de la racionalidad y de devaluación de la organización política. Por eso es que ha tomado tanta importancia la idea de los movimientos sociales. Las organizaciones ya no tenían nada que hacer. O sea, digamos, hacer una organización política con ideas establecidas, con mandos, digamos, era algo negativo. El pueblo tenía una sabiduría interna y sabía organizarse mejor que los partidos políticos. Y ese pueblo organizado era el único capaz de dirigir una verdadera transformación. ¿Y qué hemos visto? Eso es un mito, eso es una cuestión. Y peor todavía, un mito en una situación colonial, donde la gente empieza a organizarse por haber perdido valores y por haber llegado, digamos, a una degradación fruto de la situación colonial. Entre lo que tomamos a veces es la idea ingenua, como si el indígena hubiese mantenido, se hubiese cerrado en un caparazón y se hubiese mantenido en la pureza absoluta, cuando en toda realidad social uno es producto de las interacciones. Y si las interacciones son negativas, si las interacciones son degradantes, también los productos van a tener que mostrar esos aspectos. Y eso no se lo puede poner como legitimidad indígena o como característica indígena, se lo tiene que poner simplemente como una manifestación concreta y una situación degradada en un momento dado. Entonces, está ahí, digamos, un poco el tira y afloja. La esencia de toda población es que toda población necesita disponer de los elementos para dominar su entorno y para poder apropiarse legítimamente de ello y para poder desarrollar una situación equilibrada, una sociedad equilibrada, justa, coherente, etc. Eso se lo hace mediante una relación de la población con todo lo que existe alrededor, no en base de mitos. Lo del TIMNIS nos ha demostrado eso, ha sido bastante de mito. Mito lamentablemente unido a derechos legítimos, a derecho, digamos, a su propio dominio del territorio, a de vivir bien, etc. Pero mitos que en definitiva han victimizado tanto al gobierno como a los indígenas. Porque ¿qué ha mostrado el gobierno cuando ha querido contrarrestar las organizaciones del TIMNIS? Simplemente ha ido con motores fuera de borda. Y ha demostrado que los indígenas siguen tan serviles como antes, tan colonizados como antes, porque muchos se han puesto contra la organización indígena así. Lo que lo ha fregado al gobierno no es tanto la movilización indígena como el efecto de esa movilización en el imaginario, digamos, de las clases medias. Pero ¿quién ha formado ese imaginario? El gobierno. ¿Quién se ha sentado en ese imaginario? El gobierno. ¿Quiénes han sido los principales ejecutivos del gobierno? Digamos, ¿quiénes habían desarrollado ese imaginario durante el gobierno de Sánchez Lozada, por ejemplo? Lo que quiere decir, Pedro, en que no todos están en el pacto de unidad. Porque creer que están todos en el pacto de unidad, o quizás el gobierno con esa mentalidad de que me van a aceptar la carretera por el TIMNIS, van a aceptar la construcción del Bala, etcétera. Hay siempre oposición indígena, hay siempre oposición, ¿no? Entonces, como gran enseñanza. Pero yéndonos a la penúltima pregunta, Pedro, respecto a esto de las estructuras de poder y de estos lineamientos. Me parece que a mí, Pedro, que los dirigentes, los indígenas de base o dirigentes, no tienen ciertas libertades. ¿Por qué te digo esto? Porque siento de que acá hay un jefazo, hay un caudillo que les da la línea y ellos tienen que acatar o simplemente obedecer. Y nuevamente estamos hablando de ciertos patrones coloniales y ciertas cuestiones que todavía permanecen. Entonces, ¿tú coincides con esto o hay ciertas libertades en los indígenas en esta cuestión de líneas? No, estamos todos inmersos en una estructura colonial. Entonces esa estructura colonial termina por imponerse.
Y esa estructura colonial impide y perjudica cualquier modificación de las mismas que pueda dar lugar al libre albedrío, a la organización democrática, al desarrollo de las capacidades, etc. Son estructuras que digamos que anquilosan la realidad. Y los sectores más populares son los más damnificados, porque no hay la capacidad, digamos, de poder cuestionar o de poder alternativamente modificar ese aspecto, como a veces tiene la ciudad, digamos, y los sectores de clase media. Pero ambos sectores son víctimas. Entonces eso crea ilusiones. Y es una lástima que el gobierno esté en esa ilusión de los movimientos sociales o que tiene el apoyo de la población. O sea, veamos lo siguiente. El gobierno justificó, por ejemplo, la candidatura de Patana porque dijo que los movimientos sociales le habían dicho Patana es el candidato y los movimientos sociales no mentían y peor no podían fallar y Patana perdió y después se demostró que era un corrupto. Los movimientos sociales le habían dicho a Evo y Evo lo declaró públicamente que hay que ir al referéndum y en el referéndum perdió. Hoy tenemos una lástima de que nuestro presidente no pueda hacer lo que toda persona racional hace, digamos, asimilar las derrotas y sacar las lecciones que corresponden. O sea, y aparentemente se seguiría aferrando al mito de los movimientos sociales. Cuanto más se aferre, más va a ir a otras derrotas que se pueden ir avecinando. O sea, la labor incluso más crítica es de quien tiene el poder. El poder no puede caer en ilusiones, el poder puede sembrar algunas ilusiones, pero el aspecto triste que digamos que pueda ser guiado por sus propias fantasías llega a ser realmente triste y lamentable. La última pregunta, Pedro, y respecto a esto que una vez me dijiste cuando te entrevisté, cuando yo estaba en la etapa de universidad, era acerca de la consolidación de la burguesía indígena. ¿Se ha dado en este proceso, se va a dar a futuro o ya se ha dado desde mucho más antes? Exactamente, yo me acuerdo de eso hace varios años. Sí. Cuando hablar de este tema teóricamente o en perspectiva era algo impensable o algo terriblemente estrepitoso. Pero veamos, el MAS ha ayudado a una emergencia de una burguesía indígena que no lo esperaba. El MAS no ha tenido en sus planes crear una burguesía indígena, etc. Ha surgido porque ha visto una debilidad y una incoherencia en el actual gobierno y una válvula de escape para las potencias indígenas. Entonces todo aquello que sale de esa manera impensada, que escapa, digamos, a lo que debería ser no solamente no el control, sino debería ser el aspecto motivador del Estado y del entorno, que contradice las ideas vigentes, entonces tiene que ser algo que de repente nos lleva a pensar que profundamente hay cosas que todavía desconocemos. Y desconocemos, y esto es una incitación, una invitación a todo científico social, a todo activista, a profundizar de manera creativa lo que es el mundo indígena. ¿Cómo explicamos esto y qué perspectivas tiene? Entonces, esto era algo, digamos, que salía de todos los esquemas y ahora se lo pone como algo, digamos, evidente porque hay. Entonces, para mí es un aspecto que hay que incluirlo en una concepción más grande de lo que es el movimiento indígena y de lo que es la situación y el futuro de lo que puede ser Bolivia. Solamente en ese sentido yo puedo ser positivo. De otra manera va a ser tan negativo como las cooperativas mineras, porque va a significar no, digamos, la punta de lanza de un mejoramiento común, sino va a significar el desfogue de personas que pueden hacer, que ven el valor del dinero y que pueden acallar más males que virtudes para nuestro país. Pedro, agradecerte, gracias por estar acá, ha sido de mucho interés lo que has hablado y quiero simplemente compartir este mensaje para concluir de un televidente que nos dice: el Pacto de Unidad es cúpula y no es de las bases, es una cúpula y no es de las bases. Bueno, son las opiniones que nos han mandado mensajes los televidentes.